La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Vamos a saludar a esta hora y le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con vuestra estación RCR al doctor Herbert Cuba García, médico especialista en política de salud pública y analista, comentarista en el portal de opinión El Montonero. Qué un saludo al doctor Herbert Cuba, muy amable como siempre. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. Antes de abordar el tema de salud que siempre usted suele presentarnos, me gustaría echarle una mirada a la semana, ¿no? Para su juicio, ¿cuál ha sido el tema más resaltante? Creo que hay varios, ¿no? ¿No? Sí, Por favor. sí, yo creo que el tema relevante, en primer lugar, ha sido la sentencia de la Sala Suprema, de la Sala Superior, de la acción de amparo a favor de la Junta Nacional de Justicia. Esto tiene una relevancia capital debido a que, como todos sabemos, lo que se pretendía era que se pronuncie la Corte Internacional de Costa Rica, porque como saben, allá no hacen caso a la Constitución peruana, sino a los estándares internacionales llamadas de convencionalidad. Y por lo tanto, entonces, inclusive hay fallos que pueden ser inclusive abiertamente inconstitucionales en nuestro país, pero que ellos lo señalan que son estándares democráticos internacionales. Son la famosa frase que siempre dicen los presidentes de los Estados Unidos, es la democracia conforme a reglas, que son las reglas que vienen de estas convenciones, como es el caso en la Convención Internacional de Derechos Humanos. Y en este caso, entonces, es probable que inclusive se señale, cuando esto llegue a Costa Rica, que el Perú deba modificar la constitución política, o sea, con una recomendación adicional, no solamente que le dé la razón a la Junta Nacional de Justicia, sino que también señale que el gobierno peruano el Estado peruano debe modificar la constitución política en ese tema. Creo que es una resolución, es una sentencia que a vistas es ilógica, ¿no? Porque a quienes son supervisados dan un fallo a favor de su supervisor. Entonces esto es un tema que a todas luces parece ser ilógica, contraproducente, porque ahora ya con qué criterio va a ratificar la Junta Nacional de Justicia a los miembros de esa sala que les ha dado a ellos el amparo. Entonces esto es evidente que es un no sentido. Es probable que, y con toda seguridad, el Tribunal Constitucional le va a dar el fallo a favor de las atribuciones exclusivas que tiene el Congreso de la República, como ya es jurisprudencia en fallos anteriores, pero cuando eso llegue a la Corte Internacional, las cosas van a cambiar. Por eso es que todos han celebrado, sobre todo aquellos que han visto la ponderación del Congreso, de acatar la sentencia de esta sala superior y esperar el fallo del tribunal, es que están mirando las cosas de una forma muy local, muy a la limeña, cuando esto debe mirarse en el plano ya internacional, que es evidente donde va a llegar el tema. Yo creo que ha sido una jugada maestra, que el Congreso de la República no ha estado a la altura en este tema, y es evidente que ya la inamovilidad de los miembros de la Junta Nacional de Justicia ha quedado totalmente clara. Un tema, naturalmente, ¿no? Esta situación que se ha generado a propósito de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? ¿Cómo cree usted que va a actuar el Congreso hacia adelante en este tema? Bueno, en este tema va a tener que ir acatando las sentencias. En esta primera sentencia, que es a todas luces inconstitucional, porque ya hay fallos anteriores que así, y hay jurisprudencia sobre el tema, pero lo han acatado y la han apelado. El Congreso, en la segunda instancia, va a acatar también,
pero el fallo como usted sabe, estos fallos que son de naturaleza política en Costa Rica son inmediatos. Apenas llegue allá el documento le van a dar una cautelar y ya el fallo viene después en modo inmediato. Usted sabe cómo funciona el tema en Costa Rica, que es un foro netamente político que señala los aspectos, como le decía, de la llamada democracia según reglas, ¿no? El tema que me gustaría tocar con usted es que esta semana también, ¿no? Hemos tenido nuevamente un hecho que se conoció el pasado domingo sobre el caso del hermano de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? O sea, le presento este caso porque estamos nuevamente ante patrones similares que hemos visto en otros gobiernos, ¿no? La injerencia de los hermanos, tienen participación, se reúnen con autoridades, ¿no? Entonces, de una u otra manera, ya hemos vivido esto con los Fujimori, hemos vivido esto con los hermanos de Toledo, hemos vivido esto con Ollanta Humala, hemos también tenido recientemente hechos con el caso de Pedro Castillo y ahora vemos el caso del hermano de la presidenta. La presidenta, lejos de mi punto de vista, de salir a buscar que se establezca este tema con la mayor transparencia, ha salido a justificar la reunión del hermano, ¿no? ¿Cómo ve usted este tema? Porque ciertamente esto sí ha generado un problema mayor y va a generar un problema mayor. Mire, yo quisiera ver este tema desde tres puntos, tres ángulos, digamos. El primero, quizá el más general, tiene que ver como en el modelo político y económico que tiene el país. Todavía, a pesar de los procesos de reforma que ocurrieron en los años 90 y que continuaron en el siglo XXI, pero con ciertas limitaciones, todavía tenemos un modelo económico de tipo mercantilista, es decir, la economía a favor de mis amigos. Y esto lo hemos visto no solamente en el tema de corrupción, lo hemos visto también en el tema de diversas áreas, incluyendo leyes con nombre propio, modelos de salud, de educación, y que favorecen siempre a determinados amigos, digamos, o grupos económicos ligados al poder político. Y este sistema, que ya en los países más desarrollados ha sido totalmente proscrito y abandonado, porque se deja que haya una economía social de mercado, donde haya competencia entre los actores económicos, eso en el Perú todavía no se da. Todavía es necesario tener amigos dentro del poder político para que la economía pueda funcionar. Este es un primer aspecto de nuestra fase de desarrollo todavía insuficiente, y la necesidad de seguir impulsando reformas de tal manera que podamos tener una economía, digamos, más sana frente a estos temas. El segundo aspecto es que los antecedentes que usted señala, que no son desde ahora, acuérdese usted que en el primer gobierno de Alan García se hablaba de los 12 apóstoles, luego en el siguiente gobierno que vino el tema de las reformas estructurales, habían algunos que se llamaban los del RUC sensible, luego en el siglo XXI ya todos los gobiernos han tenido pues su representante que se vinculaba con agentes económicos y que los ligaba al poder político, ¿no? Tanto el gobierno de Toledo, Alan, usted lo ha señalado claramente, el de Ollanta Humala, y así sucesivamente hasta nuestros días. O sea, esto ocurre, el tema, lo que pasa es quizá la forma, quizá la forma que se realiza, pero el hecho es uno solo: cómo vincular al empresario, a los empresarios, con el poder político para luego hacerse de contratos jugosos o beneficios que esto tiene. Y esto han tenido todos los gobiernos. Acordémonos nomás en el segundo gobierno del expresidente Alan García, los del Country Club y el señor Canán. Acuérdese usted también en la época de Toledo, igual. O sea, esto ya hay ejemplos grandes
que ocurren porque el modelo económico que tenemos todavía no está lo suficientemente desarrollado. O sea, hay una estructura política y económica proclive a este tipo de cosas. En tercer lugar, y ahora sí, ya aterrizando en el tema ya personal, creo que el ejemplo que vimos en la época del expresidente Pedro Castillo, que era ya, digamos, el trabajo del menudeo, del piraña, ya, digamos, a niveles realmente hasta burlescos, ¿no? En el sentido, pues, ya de la forma en que se desempeñan los funcionarios públicos, ha hecho que la población en general se sienta mucho más sensible a este tipo de, de comportamiento de los políticos. Por eso es el celo y las expresiones que tiene la población en lo que la prensa ha revelado en relación al hermano de la expresidente. Ha hecho bien, y han hecho bien aquellos ministros que han salido a deslindar rotundamente que no tienen ni siquiera ningún contrato con ellos y no tienen ninguna relación con el hermano de la presidenta. Y ha hecho bien también la Fiscalía de hacer su trabajo y de investigar esto a fondo. Estos son buenas señales para la población. Y además esperamos que esto se dilucide exhaustivamente. Por otro lado, este hecho ha ocurrido en un contexto que ha sido precisamente el tema del viaje del expresidente al extranjero y la interpelación de la ministra Gervasi y su renuncia, que esto ha hecho que haya aumentado, digamos, la crispación política en el país. Pero no deja de ser un hecho recurrente en la política nacional y por lo tanto creo que ahora sí los que están obligados a investigar el tema ya están acusados, ya tienen casos anteriores y creo que esto va a tener para rato y esperamos que la presidente haya tomado ya también las precauciones del caso para que estos temas nunca más se repitan y su entorno familiar sea muy cuidadoso en estos temas de relacionamiento con el Estado. Sin embargo, ha sido sí un escándalo mediático y esperamos, por tanto, que las autoridades hagan las investigaciones correspondientes. Planteaba esto porque usted acaba de explicarnos, ¿no?, que hay tres aspectos, ¿no?, dentro de la mirada de este tema, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa un poco es la reacción de la Presidenta de la República, ¿no? O sea, la Presidenta de la República tiene una foto inmediata que es el gobierno de Castillo, ¿no? Entonces, más allá de a veces querer de una u otra manera establecer que hay un seguimiento hacia la familia, que se le sigue permanentemente al hermano, los hechos de uno concuerdan en que el hermano tiene mucho que explicar. Y si no fuera así, el hermano tendría que haber salido a las 24 horas a la prensa a decir: señor, yo no tengo ninguna responsabilidad. Es así como se actúa en gobiernos democráticos, es así como se actúa con transparencia. Nada de eso ocurre, ¿no? Por eso que me preocupa a mí la reacción de la Presidenta de la República, ¿no? Claro, aquí hay contrastes, uno contrasta antecedentes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Fortunato Canán, que fue el hecho contundente del gobierno de Ana García, cayó el gabinete ministerial. Acuérdese usted que significó la salida del ex premier Jorge Castillo. Luego, en los otros casos, no pasaba nada, ¿no? En la época de la intervención del gobierno de Ollanta-Humala no ha pasado absolutamente nada, porque había una alianza congresal sumamente sólida como para mantener al gobierno. En el caso del expresidente Castillo, es que ahí esto era cotidiano, digamos, sobrepasaba el tema, porque era casi cotidiano por todo lado. Y ahora, lo que ha ocurrido ahora ha sido un escándalo que creo que ha tenido una respuesta inmediata del ministro de Economía y Finanzas, que ha hecho las aclaraciones correspondientes, que creo que han sido ponderadas y adecuadas a las circunstancias. Quizá ahí, y yo concuerdo con usted,
las expresiones para referirse al tema no son las más felices. Creo que ahí debió haber algunas expresiones más pensadas, y además, como usted señala, los involucrados debieron salir inmediatamente a responder y aclarar la situación. Pero de todos modos, como les expresaba al inicio, los ministros que tendrían que ver algo con esto, inmediatamente han salido a hacer las aclaraciones correspondientes, y la Fiscalía está haciendo su trabajo. Y dicho de paso, estos temas tardan en la investigación. Quizá ahora, como están en el gobierno y en el poder, tienen el control, digamos, de la escena, pero esto es transitorio y vamos a ver luego cómo duran estos procesos y cómo se desenvuelven en el futuro. Lo importante aquí está que estemos todos atentos para vigilar esta situación, porque ya lo he expresado, hay un modelo político y económico que es proclive a este tipo de corruptelas. Hablemos ahora de su último artículo de opinión políticas públicas, Alzheimer y otras demencias, ¿no? Y el Alzheimer es un tema que debería ser, ¿no?, una atención constante, ¿no?, en cuanto a salud pública. Pero qué mejor que usted que nos explique esto, ¿no? Mire, es un tema sumamente difícil para un país como el nuestro, que tiene un alto nivel de pobreza y que además los niveles de la clase media peruana no son tan altos como para permitirse poder subsidiar o mantener a familiares que sufran esta condición. Y las cifras no son pequeñas, ¿no? Como yo relato en el artículo, existe una serie de dispositivos legales que se han puesto en la ley, hay un reglamento que debería implementarse, pero esto requiere recursos, porque cuando una familia pudiente, digamos, tiene una persona que sufre esta condición, la familia puede pagar cuidadores, puede pagar incluso albergues especiales, etcétera, para su cuidado. Pero cuando esto ocurre en niveles de los más pobres, lo que ocurre ahí es el abandono, deambula, y quizá se genera todo un sufrimiento de la familia porque se convierte en una carga para poder sobrevivir en una situación tan difícil debido a la situación económica. Y esto ha hecho que, sobre todo en países como el nuestro, exista toda una organización sanitaria para poder ayudar a las familias y ayudar a los cuidadores, darles algunos beneficios con la finalidad de que ellos puedan resolver el problema. El Perú tiene una ley, el problema está que esta ley no se ha implementado, no se aplica. Y el Perú tiene otro agravante adicional. Todos estos temas de seguridad social, porque en realidad son eso, en el Perú está fragmentado. Por un lado, la atención médica la da el Ministerio de Salud. Por otro lado, el Ministerio de Inclusión Social da los subsidios económicos. Por otro lado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables da lo que son albergues. O sea, usted tiene entonces una fragmentación de este sistema de seguridad social a cargo de impuestos que hace imposible que una persona que es muy pobre pueda poder recorrer todos estos vericuetos administrativos en cada uno de estos sectores y poder conseguir el beneficio para los familiares. Y entonces, en condiciones sumamente precarias, son sostenidos estas pacientes en nuestro país y por sus propias familias, con un agravante enorme de la pobreza de ellas, porque finalmente esto se traduce también en la disminución de los niveles de vida de la familia. Es cierto que en este proceso que hay de la creación del Centro de Salud Comunitaria, de Salud Mental Comunitaria, se llega al tema de la atención médica. Sin embargo, no basta eso, porque como sabemos, el Alzheimer no tiene tratamiento.
No hay forma de poder de contribuir desde estos establecimientos a algún tratamiento. Lo que se requiere son cuidados especiales. Y ahí es necesario que entonces los otros sectores, en este caso inclusión social con los subsidios económicos que da, y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables puedan mejorar. Dentro del propio, en este caso, la propia ley de los centros de salud mental comunitaria, se han creado albergues, o hogares protegidos se llaman, que tranquilamente podrían albergarlos, pero como usted sabe, estos son pocos y no pueden tener la demanda que existe en la población. Por otro lado, hay un sector privado importante en esto, que brindan estos servicios, pero son caros y no todas las familias pueden sufragar. Lo que pretendo con el artículo es dar una mirada a este aspecto que pocas veces se hace, señalar que es una preocupación, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial sobre este tema, y además que no está ligado solo a la tercera edad, sino que también hay poblaciones un poco más jóvenes que pueden tener esta enfermedad, y que el gobierno debería hacer en el mediano y largo plazo mejorar esta situación. Y aquí quiero aclarar también algunas deficiencias que tiene la norma actual, ¿no? Señala que este derecho es progresivo. ¿Progresivo a qué? A la vida del paciente. Podemos nosotros esperar la progresividad de esto cuando muera el papá, le continúe el hijo y el nieto tendrá la atención integral. Así es la progresividad. Yo creo que en salud la progresividad es sumamente cuestionable, porque la salud y la vida van unidas y es un derecho constitucional del ciudadano que en el momento que se necesite debe de tener la ayuda. Claro que la palabrita progresividad puede parecer alentadora, pero en realidad esconde una terrible injusticia con los vivos, con los presentes, con los actuales, con la gente que necesita hoy día la atención y se le niega. El segundo aspecto que hay que señalar aquí es que deberíamos crear un sistema completo, unificado. No es buena la fragmentación que hay en estos tres ministerios, y sin contar el Ministerio de Economía y Finanzas, el que da el dinero para todo esto, ¿no? Porque esto hace que el derecho sea inaccesible. Este derecho es como mirar el escaparate desde la calle y no puede comprar nada, porque la tienda hay que entrar con dinero a la tienda. Es igual aquí. Aquí es necesario no solamente tener el derecho, sino tener la posibilidad de acceder a él, ¿no? Es necesario tener poder de acceso a la salud. Y esto, evidentemente, no está presente en la ley que tenemos. Y el tercer punto que creo que también hay que tomar en cuenta, que este modelo del aseguramiento mercantilista que tenemos, lo que hace es simplemente decir que la población tiene un plan esencial de aseguramiento, un plan esencial. Si es que consigue un establecimiento de salud que la atienda, es simplemente para las cosas baratas y comunes, es decir, si es que el paciente que tiene una condición de Alzheimer sufre pues un resfrío o como cualquier otra enfermedad que puede sufrir una persona así. Sin embargo, no resuelve el tema precisamente de la prestación económica ni la prestación social. Creo que todos estos aspectos podrían ser mejorados en la ley. Y además, mientras tanto, mientras la ley está vigente, creo que debería cumplirse. Ahí, por ejemplo, señala que debe haber un registro de los pacientes para saber de cuál es la cantidad de gente que tenemos y cuál sería la intervención económica que debemos dar para resolver el problema, pero no tenemos registro, no tenemos el observatorio, no podemos hacer seguimiento todavía de ello. O sea que todavía nos falta avanzar para implementar la ley en el Perú. Bien, doctor Heber Cuba, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, muy amable. Un abrazo una vez más. Gracias. Hemos presentado La Semana en RCR.